o los resultados de cualquier investigación, pues obviamente entendiendo que es simplemente un marco general y en este sentido yo empiezo por decir que una o estas son las tres principales causas, digamos, de rechazo de nuestros artículos cuando queremos publicarlos. Y finalmente, pues es el objetivo final, ¿no? Poder socializar el conocimiento y adicionalmente, pues, contribuir con las publicaciones a incrementar ese conocimiento. Entonces, una es la baja calidad y por supuesto la baja calidad seguramente una parte está relacionada pues con que no, digamos, informamos adecuadamente los resultados. Lo otro es que no sea novedoso, que sea, digamos, por supuesto, seguramente algo que no aporta mayor no aporta al conocimiento y pues algo que definitivamente no haya sido ya publicado. Y lo otro es la mala selección de la revista. Seguramente muchas veces la revista no está interesada por el índole o la índole local que tienen los resultados, que no son, digamos, completamente extrapolables pues al resto de países o de situaciones locales. Entonces, pues estas tres consideraciones tenemos que seguramente en mayor o en menor proporción las podríamos corregir o prever. En términos generales, también entendiendo que dependerá de si es un reporte de casos, si es una serie de casos, un estudio observacional o un experimento clínico o una revisión sistemática. Por supuesto, la longitud y los contenidos variarán, pero digamos esto es como para, de una manera general, un artículo jamás pasará de 15 páginas, y esto es mucho, y la distribución siempre pues va a ser, pues, digamos, una página, el título, el abstract varía también dependiendo de las normas para cada autor, entre abstracts tan pequeños, digámoslo así, como de 150 palabras, hasta 300 o 350. Cada vez las revistas, digamos que pretenden resumir un poquito más los manuscritos y algunos solamente aceptan 3.500 palabras en total todo el manuscrito, quitando, por supuesto, las referencias y las tablas, etcétera. Entonces hay que tener muy en cuenta esto porque sencillamente esperan que si hay una información adicional, se coloque en un suplemento, en un drive, ¿sí? Con todos los otros, otro material suplementario. En la introducción, pues una página, los métodos 4 a 5 páginas, resultados 3 páginas y discusión a 3 a 4 páginas. Desde este punto de vista, digamos, escribir un artículo científico podría ser una tarea fácil en el sentido que es muy estructurado. Es difícil escribir un cuento, un ensayo, etcétera, pero digamos que teniendo en cuenta muy bien las normas para autores, seguramente nos va a facilitar la publicación. Y bueno, y finalmente, ya para entrar un poquito más en detalle, antes de entrar el manuscrito, uno debe hacer una revisión exhaustiva sobre todos los aspectos estadísticos. Prácticamente en el algoritmo de la revisión de los artículos, el primero que el editor manda, por supuesto, a los estadísticos a mirar la parte estadística si está bien escrita. Si no está bien escrita o hay inconsistencias, realmente esto es gravísimo y prácticamente empieza a desconfiar y rechaza de una vez el artículo. ¿Por dónde uno empieza a escribir un manuscrito? Algunos dirán, no, yo empiezo por los métodos o empiezo por la introducción. En realidad, los artículos o el trabajo ya se tiene que empezar a escribir por los resultados. Es decir, los resultados es donde yo voy a centrar
toda mi atención. Voy a hacer unas tablas impecables que no tenga absolutamente ningún error en los dígitos, en la colocación de puntos, donde son puntos y no comas, o etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado que si ya va pues obviamente en el sistema inglés el punto es el decimal y en el sistema, pues en nuestro sistema hispanoparlante, pues el decimal está separado por una coma. Entonces, errores tan triviales podrían, de cierta manera, dar una sensación de desdén, de desidia y de poca pulcritud en los resultados. Y entonces dice, bueno, si tiene estos errores tan básicos, seguramente seguramente los datos se los inventaron, seguramente realmente no. O sea, empieza a generar una desconfianza. Entonces, los resultados es lo primero que yo hago y le dedico prácticamente el 90% del tiempo para expresar en tablas o en gráficas eh, lo que yo he obtenido en la investigación. En ese sentido, pues adicionalmente, el hecho de que yo me demore o le dedique todo mi esfuerzo a que estén los resultados plasmados de manera impecable, hace que yo realmente me involucre en los resultados, me los aprenda de memoria y pasaría a prácticamente a redactar los resultados, esas tablas, ¿sí? Que ya es una labor un poco fácil porque simplemente ya la he interiorizado, las tablas las tengo, si las puedo imprimir aparte y las voy analizando para interpretar esos resultados en la sesión de resultados. Vamos a ver más adelante algunos tips. Después de eso, yo pasaría a la discusión. La discusión, como vamos a ver más adelante, tiene 4 partes. No es volver a repetirlo. Empiezo con el resultado más importante, el hallazgo más importante, sin tener que repetir nuevamente los resultados, sino simplemente un resumen, realzo el hallazgo más importante y paso a una segunda instancia, a un segundo párrafo donde contextualizo esos resultados con la literatura, con los hallazgos, con lo que ya se tiene, ya está escrito, ya está reportado y pues analizo las diferencias, etcétera. Paso a un tercer aspecto en que hablo sobre las limitaciones y finalmente vuelvo a realzar mis resultados, como lo veremos más adelante. Después de la discusión, pues discusión y conclusiones, yo pasaría a escribir los métodos. Los métodos es prácticamente un cuentico, ya me lo sé, es lo que es todo el proceso que se hizo y finalmente termino con escribir la introducción y el título. Entonces, definitivamente uno pensaría que no necesariamente tengo que empezar por el título, después la introducción, después los métodos, después los resultados, discusión y conclusiones. No, nada de eso. Lo primero que debo escribir son los resultados y es así como lo hacen la mayoría de autores. Algunos habrán las cosas de una manera diferente, pero es la recomendación para centrar, digamos, para darle importancia justamente a los resultados. Bueno, digamos que en el proceso editorial es importante saber, digamos, qué tenemos que esperar del proceso editorial. El proceso editorial, pues obviamente es un proceso que garantiza o trata de garantizar de que la evaluación del manuscrito sea lo más adecuado para y que, digamos, de cierta manera sea lo más justo posible. Eh, Obviamente, nosotros tenemos que encargarnos de escoger la revista adecuada. Hay varios métodos, obviamente, ninguno le va a decir los software y los aplicativos que están disponibles, no le va a decir a usted con certeza, esta es la revista adecuada. Dependerá de muchas otras factores, ¿sí? El conocimiento que uno tiene sobre el área, ¿cierto?
a qué usuarios va dirigida mis resultados de mi investigación. Me interesa que sea usuarios locales, entonces pues obviamente será una revista local. Eh, entonces van a haber muchas consideraciones en ese sentido. Eh, en general, cuando hay una mala escogencia de la revista no le interesa el tema o hay serias deficiencias, habrá un rechazo inicial. Si definitivamente está muy mal escrito en inglés, hay demasiados errores de sintaxis, si definitivamente hay serias deficiencias estadísticas en los métodos, si no hay una idea novedosa, si hay una repetición pues, de conocimiento y no va a aportar mayor cosa, si el tema o el área temática de la revista no es de su interés, entonces habrá un rechazo expedito, inicial y bueno, esas son las causas del rechazo inicial. Si hay un rechazo después de la revisión, pues ya lo veremos, o una aceptación con cambios mayores o menores. Este es como el flujograma. El editor se vale de otros editores asociados para que lean el manuscrito. Si lo acepta, pasa, envía a los pares revisores. El proceso puede ser dos pares, o sea, un par o tres revisores que de manera independiente van a dar sus conceptos y el editor tiene la potestad de tener en cuenta el concepto de los pares para rechazarlo o aceptarlo con cambios mayores, aún con cambios mayores, o si no, incluso podría el editor estar de acuerdo con la opinión de los pares o no. Si no está de acuerdo, pues pide una tercera opinión, un tercer par, y si finalmente para saber si lo acepta o no. Eh, Siguiendo pues con este orden, vamos ahora a mirar, digamos, qué consideraciones se debe tener en cada uno de los tipos de diseños. Empezando pues, digamos, por los experimentos clínicos, aunque obviamente eh, los experimentos clínicos no los hacemos comúnmente, ¿sí? En nuestra parte académica. Es importante tener en cuenta que si bien los comentarios de los revisores son importantes en la toma de decisión, como les mencioné, el editor finalmente es el que tiene la última palabra. Ahora, los conceptos de los pares, así sea rechazado, sería muy importante para tenerlos en cuenta y por supuesto, incorporar esos conceptos y mandarlo a otra revista. Eh, eh, ¿En qué se fijan los pares? ¿Sí? En la calidad, por supuesto, la originalidad y la especialidad del artículo puede ser bueno, pero no es de tema de la revista, como ya les había mencionado. Eh, es importante, digamos, tratar de, antes de mandar el manuscrito, reconocer las fuentes potenciales de sesgos, eh, los sesgos de interpretación de los datos. Más específicamente, miraremos en los resultados que uno no los debe sobrevalorar, no debe sacar interpretaciones que los datos realmente no los están dando. Y todo eso es lo que definitivamente son causales de rechazo. Y, por ejemplo, sesgos de la interpretación de los datos. Nosotros tenemos unos datos fríos, un desenlace primario, unos hazard radio, por ejemplo, que es marginal acá, con un intervalo de confianza que claramente no soporta, digamos, la asociación en este hazard radio de mortalidad. Sin embargo, no nos quedamos conformes y hacemos un análisis de subgrupo y miramos en mayores de 50 años. Entonces sí se encontró una reducción de la mortalidad y, y digamos que no se reporta la interacción entre tratamiento y la edad y finalmente terminamos concluyendo que
el tratamiento A es efectivo para pacientes mayores con una enfermedad X. Luego, el tratamiento A debe tener un importante rol en el tratamiento de la enfermedad X. O sea, tendemos a buscar, a sobreestimar, ¿sí? Con lo que dicen, a torturar los datos hasta que nos den algo, y eso molesta mucho a los editores y claramente, rápidamente, pues cae en un rechazo. Adicionalmente, pues también podríamos, digamos que reportar, tenemos que también reportar pues todo lo que hemos encontrado, sin escondernos nada, ¿no? Indicar, digamos, el disclaimer, los conflictos de interés, quién patrocina, perdón, quién patrocina el estudio, cómo fue el manejo de los datos, la recolección, el análisis. eh, Hay que hacerse responsable de la integridad de los datos, describir de dónde provienen y la calidad de esta información. Uno podría mostrar y estar disponible a presentar las bases de datos, si son públicas, ¿sí? Y finalmente declarar todos los intereses o conflicto de intereses. Eh, También, pues, esto es válido para los experimentos clínicos, los eventos adversos, que aquí, pues, digamos, no hacemos experimentos clínicos en general. Entonces, pero para que lo tengan en cuenta, se debe reportar siempre los eventos adversos, eh, las declaraciones, si el medicamento fue bien tolerado, reconocer cuando se requieren estudios de mayor tamaño, y ese es un aspecto importante también del rechazo, un insuficiente tamaño de muestra o un tamaño de muestra mal calculado. Entonces, al final, nosotros, ¿qué debemos escribir antes de iniciar el análisis de los datos? ¿O qué debemos tener en cuenta? La autoría, los métodos, figuras y tablas. Y vamos a empezar de manera ordenada, aunque como está el manuscrito, pero entendiendo que, como les mencioné, uno debe empezar por los resultados. Pero en la introducción, pues, ¿qué es lo que uno debe hacer? Hacer un breve resumen de la evidencia que soporte, pues, la pregunta de investigación, ¿sí? Que le dé, digamos, que le dé de cierta manera la justificación. En el último párrafo, como todos lo sabemos, debemos presentar claramente la hipótesis o el objetivo o la pregunta de investigación que se pretende contestar en el estudio. Entonces, por ejemplo, nosotros realizamos un experimento clínico controlado en un solo centro para evaluar la eficacia y seguridad de tal intervención, en términos de, pues, por supuesto, de mortalidad o de curación básicamente sería eso. ¿Qué no se debe hacer? Hacer prácticamente una revisión exhaustiva que tenga 20, 40 referencias en la introducción. Eso es absolutamente demasiado. Simplemente se deben tener o listar las referencias más relevantes, que resuman pues, los hallazgos que uno quiere mostrar. O por el otro lado, otro caso contrario, en que uno asume que los lectores tienen que entender y que tienen que saber del tema y definitivamente obviar una información importante. En cuanto a los métodos, pues yo pienso que es de lo más fácil porque es muy reglado, es algo que es muy técnico y pues simplemente siempre se va a incluir lo mismo, ¿no? Incluya la descripción del objetivo primario y secundario, el tipo de diseño del estudio, los sujetos, cómo se incluyeron y los criterios tanto de inclusión y exclusión, cuáles fueron las exposiciones, cuáles fueron los desenlaces, es decir, cuáles fueron las variables de exposición. En ese sentido, también incluimos las variables confusoras por las cuales se ajustó
digamos, la exposición y el desenlace. ¿Cómo se recolectaron los datos? Eso tiene que ver, pues, esencialmente con el periodo de tiempo, dónde se recogieron los datos, etcétera. Y el análisis estadístico, que incluye, pues, por supuesto, los cálculos de poder, los cálculos de tamaño de muestra y los métodos, la parte descriptiva, el análisis bivariado y si se hicieron modelos, qué tipos de modelos se hicieron. Multivariados, logísticos, si se usó propensity score, métodos de emparejamiento, o si se usaron otros métodos estadísticos, pues allí se resumen el software estadístico que se utilizó, y no más, siempre es lo mismo, ¿no? O sea, no debería tener ninguna dificultad los métodos. Por supuesto, en los métodos se debe incluir la declaración de aprobación de los comités de ética, y esa es otra parte, otro factor de rechazo de los manuscritos cuando no es claro los aspectos éticos, o se tienen aspectos éticos que no son aceptados por las buenas prácticas clínicas, eh, especialmente si es un experimento clínico. Se debe justamente aclarar el papel del patrocinador, los conflictos de interés que podrían estar pues invalidando los resultados. Y ya finalmente entrando pues en materia, los resultados, ¿qué hacer con los resultados? Primero, incluso uno debería, cuando presenta el protocolo, de una vez presentarlo con las tablas que uno proyecta tener, ¿sí? Que proyecta mostrar en sus resultados. Las tablas vacías, ¿no? Obviamente decir, bueno, yo voy a tener una tabla que muestre la parte descriptiva, que compare los dos grupos y con tales y tales variables. Entonces, es importante pensar a priori cuáles serían los resultados verdaderamente críticos para que el lector se lleve una idea. Hay que mostrar los resultados más relevantes. Siempre se preferirán las tablas a los gráficos. Eh, los gráficos los gráficos no son para adornar los manuscritos, ni mucho menos, ¿sí? Y pensaría que los gráficos, a menos que sean curvas de Kaplan-Meier, de supervivencia, etcétera, pues no tiene, siempre será bienvenido más una tabla que un gráfico. Muchas veces uno ve que se abusa de los pies, de las barras, de los gráficos de barra, en fin, y finalmente termina teniendo unos textos explicativos muy largos, cuando una tabla definitivamente es más explicativa. La primera tabla, que es la tabla número 1, debe resumir las características generales de los sujetos. En general, es para mostrar la población. Y si es un estudio analítico, pues mostrará la población que está expuesta y la población que no estuvo expuesta. Generalmente uno debe hacer acompañar las tablas y las figuras con un texto, primero con el título, ¿sí? De qué se trata, y segundo, pues con textos aclaratorios al final. Ahí, inicialmente, para las revisiones sistemáticas y los experimentos clínicos se tenía el diagrama de flujo, el flowchart, pero prácticamente se ha extendido a todos los estudios, a los estudios observacionales. Y aquí, por ejemplo, hay un diagrama de flujo donde da todo el seguimiento de dónde se originaron los pacientes y cómo se originó la información. Este es un estudio de bases de datos administrativas. Entonces, pues obviamente se ensamblan algunas bases con los certificados de defunción, y para finalmente, digamos, crear una corte de pacientes. Esto es finalmente un corte de pacientes de cuidado intensivo, 96.000 pacientes que
Y entonces de aquí en adelante miramos la corte expuesta, los que utilizaron antiinflamatorios no esteroideos y los que no utilizaron antiinflamatorios no esteroideos, los que siguieron, o sea, los que se hace el seguimiento y finalmente los que presentaron el desenlace, que en este caso es falla renal. Hoy en día también se acostumbra o los editores piden, digamos, algún resumen gráfico, y pues esto también podría insertarse ahí. Otro tipo de gráficas que cada vez cobra más vigencia, sobre todo cuando se está tratando de mostrar causalidad, son los DAX o los gráficos acíclicos dirigidos. En este caso, pues es para ejemplificar cuáles son las relaciones que tienen las diferentes variables en relación al desenlace. Entonces aquí tenemos que la exposición, pues son los antiinflamatorios no esteroideos, una variable intermedia, o el desenlace, falla renal con terapia de reemplazo renal, y finalmente podría esto originar mortalidad. Habrán variables confusoras, es decir, que estarán asociadas al uso de AINES y al uso, y por supuesto a la falla renal, a, tanto observadas o como no observadas. Habrán variables que no se pueden observar, pero que igualmente tienen esa asociación. Entonces, digamos que es de manera gráfica mirar cómo se estarían relacionando las variables, con el fin también de explicar cómo finalmente se trataron. Como les mencionaba, hoy en día también los editores no solamente piden el abstract, sino también un abstract gráfico, donde uno rápidamente presenta, hay unos templates, hay unas plantillas y hay unas indicaciones y unos instructivos de cómo hacer estos gráficos, pero en general tiene 3 paneles, generalmente la exposición, en qué población se hizo, y los desenlaces. Prácticamente sería como la forma de lo que tiene. Se trata de rápidamente de impactar de una sola mirada, poder presentar los resultados. En este caso, pues la exposición es AINES versus no AINES. Los pacientes son pacientes críticos, por eso hay una camilla, el dato 96.235 pacientes y el desenlace falla renal aguda. Algunas consideraciones desde el punto de vista metodológico, en este caso se usó un control negativo para medir la confusión residual. Pues, control negativo quiere decir de que la exposición en ningún momento podría causar neumonía. Y si cuando se hacen los análisis tanto de asociación entre los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos y la falla renal en este tipo de pacientes, sabemos que hay muchas variables de confusión que podrían estar explicando también la falla renal, ¿sí? No solamente los AINES, y al controlar por todas estas variables de confusión, tanto en el modelo donde busca mirar la asociación entre AINES y falla renal, y el mismo modelo para mirar la asociación entre AINES y neumonía, pues claramente vemos que en el modelo de neumonía esta asociación desaparece, y lo cual querría decir de que estamos controlando la confusión residual de manera apropiada. Bueno, la tabla número 1, este es un ejemplo digamos, de este mismo estudio, donde reportamos toda la población. Reportamos la población que estaba expuesta a AINES, que fue un 16% antes del ingreso a UCI, 90 días, y la población que no estuvo expuesta a AINES. En este caso, como son poblaciones tan grandes, no vamos a colocar un valor de P, porque con poblaciones tan grandes cualquier diferencia, así fuera muy pequeña, daría significativo. Entonces lo que se reportan son las diferencias estandarizadas, los promedios, las diferencias de promedios estandarizados, que serían, digamos, se acepta que más de un 10% de estas diferencias estandarizadas
habla de unas diferencias clínicas, estadísticamente significativas. Entonces, en esta tabla número 1, pues resume uno, digamos, las características básicamente demográficas y clínicas. Aquí están todas las enfermedades coexistentes, motivos de ingreso a UCI y finalmente también los desenlaces. Tal vez aquí no se alcanza a ver bien por lo que se corrió donde vemos también el número de pacientes que hicieron falla renal. Esta sería la tabla número 1 y uno debe pensar cuál sería la siguiente tabla o la siguiente información. Ya tenemos muy caracterizada la información, la población, los grupos a comparar y por supuesto sabemos de que estos dos grupos están imbalanceados y que en este caso, en este estudio, por técnicas de emparejamiento, por el índice de propensión por el cálculo del índice de propensión, vamos a emparejar las dos poblaciones y esta sería la segunda tabla en el cual ya se hace el emparejamiento y vamos a tener unas diferencias estandarizadas todas menores de 10% en cada una de las variables. Y por supuesto los valores de P no hay diferencias entre los dos grupos, con lo cual en teoría pues estaríamos también controlando las variables de confusión. Siguiendo con los resultados, ya sería otra tabla donde ya estaría, o un gráfico, bueno, en este caso estamos de manera gráfica, podría verse mejor cuál sería la asociación de cada una de las variables, y en azul se resalta los antiinflamatorios no esteroideos con la producción de falla renal. Y la tercera tabla o última tabla ya sería los modelos tanto ajustado, el modelo crudo, sin ajustar, de la asociación entre la exposición y el desenlace, el ajustado mediante técnicas convencionales y el ajustado mediante propensity score, con técnicas de inferencia causal y el índice probability weighting o la probabilidad invertida, el peso de la probabilidad invertida. De manera gráfica se complementan los gráficos, pues ver cómo en verde tenemos las asociaciones con neumonía, que claramente cuando no ajustado se ve una asociación, pero cuando se ajustan no tienen asociación, y esto estaría ejemplificando el adecuado control de la confusión residual. Mientras que en las otras asociaciones con el desenlace de falla renal, pues es consistente no solamente con los estimadores crudos, sino también ajustados. ¿Qué no hacer en los resultados? No hay que repetir, prácticamente no hay que transcribir las tablas a los resultados, al texto. No, uno analiza muy bien las tablas y digamos que extrae lo más importante. Es decir, uno no debería simplemente volver a repetir lo mismo. Dice, los grupos fueron similares en edad, ¿sí? 50 versus 41. Seguimos con la siguiente variable, con un índice de masa corporal 27 versus 28. El hábito de tabaco fue 10%, 9%. Y así sucesivamente, las mujeres fueron 20%, los hombres 80%. Y prácticamente uno ve a veces que empiezan a volver a repetir la información de los resultados. O sea, tampoco se deben incluir datos irrelevantes, solo que porque los medimos y los analizamos, no tenemos que meter todo lo que analizamos, solamente lo relevante y facilitarle al lector para que mostrarle lo que está en las tablas, cuáles fueron las diferencias y cómo, digamos, lo que definitivamente es consistente con los hallazgos del estudio. Como les mencionaba, la discusión tiene 4 partes.
y uno debe empezar en la discusión siempre por resumir el principal hallazgo. O sea, no repetir nuevamente los resultados, sino simplemente resumir, volver a traer a colación y recordar el principal hallazgo. O nuestro principal hallazgo fue este, ¿sí? Y inmediatamente debe colocarlo en contexto, citando trabajos previos que se han realizado y que coinciden con sus hallazgos o discrepan de sus hallazgos. Pero teniendo cuidado ni más faltaba, de desautorizar los hallazgos de otros autores o de empezar a criticar a los otros autores, ni mucho menos. Simplemente debe poner en contexto, ¿sí? Que los hallazgos pueden ser similares o los hallazgos pueden diferir y tratar de dar una explicación razonable de esas diferencias sin demeritar los hallazgos de otros autores. Es importante siempre mencionar las limitaciones del estudio y sus implicaciones, limitaciones que tienen que ver de pronto con pérdidas, ¿sí? Y qué hizo para minimizar, si hizo análisis de imputación múltiple para, pues sí, para tratar esos datos faltantes, si hizo un análisis de sensibilidad. Es pues decir un poco esas pérdidas, cómo afectaría su estudio, si tienen un sesgo diferencial o no, y hasta dónde creerle a sus resultados. Pero por supuesto también finalizar terminando realzando las fortalezas de este estudio, realzando las fortalezas en cuanto a tamaño de muestra, en cuanto a la calidad de los datos, etcétera. Y eso nos lleva finalmente a dar las conclusiones. Y bueno, esto era lo que les quería mostrar. Me gustaría que de pronto, si hay alguna duda o preguntas, este sería el momento de hacerlas. Doctor Oliveros, muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido muy claro, sobre todo esa propuesta del orden para escribir los resultados de la investigación que de pronto nos va a facilitar tener unos manuscritos mucho mejor estructurados. Si alguno de los asistentes tiene preguntas, puede en este momento o anotarlas en el chat o abrir su micrófono. Sí, buenas noches, doctor Oliveros. Felicitaciones por por la conferencia. Quería preguntarle su concepto. Uno de los problemas que más vemos en los artículos de investigación es el plagio. En su experiencia, ¿cómo ha influido esto en la falta o más bien en el rechazo de artículos de investigación? Sí, el plagio. Pues hay varias herramientas que uno debería utilizar, ¿no? Porque a veces puede haber un plagio, digamos, de cierta manera inocente, ¿cierto? Y, eh, por ejemplo, herramientas como Turnitin, que está en la universidad, pasar el manuscrito por él y mirar qué porcentaje, ¿no? Porque obviamente se acepta un porcentaje pues, de plagio en el sentido, entre comillas, de que hay muchas definiciones y conceptos que se redactan de la misma manera, etcétera. Pero esa es la recomendación, ¿no? De pronto valerse las herramientas para mirar plagio que uno muchas veces probablemente no, es un plagio inocente que no se está dando cuenta, ¿no? Claro, el plagio más fácil de detectar es cuando proviene de un solo manuscrito, ¿no? Como dicen un poquito jocosamente, ¿no? Digamos que copiar de un solo manuscrito es plagio, pero copiar de muchos es investigación. Pero pues no necesariamente, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Sí, definitivamente
todo el tema de mantener la integridad científica y la integridad académica cada vez es una de las condiciones más importantes para todos los investigadores y que lo están mirando también los editores y las revistas. El doctor Hernández tiene una pregunta. Sí, doctor Lieros, buenas noches. Una pregunta, como uno casi siempre cuando hace las investigaciones ya más o menos va pensando que esa investigación va a ser para publicar, en ese caso uno los resultados, lo ideal sería ir mirando primero las revistas en las que son candidatas para yo publicar antes de yo pensar en empezar de pronto a escribir los resultados y la discusión, porque a veces pasa mucho que uno empieza a escribir los resultados y hace 4 tablas y solo aceptaban 2, o agrega figuras y no aceptan figuras. Entonces, más o menos dependiendo de la calidad del artículo que uno tenga, lo recomendable es empezar a buscar como por cuartiles y ya luego sí, con eso tratar de hacer un consenso para la redacción del artículo final. Sí, sí, doctor Hernández, usted digamos que trae a colación algo que pues a todos nos ha pasado, ¿no? Si un artículo que tiene 5.000 palabras o 4.000 algo y después pues tiene que someterlo a otra revista y allí aceptan 3.500 o 3.800, entonces pues claramente eso es una limitación. En general, uno, o sea, cada vez, como les mencionaba, cada vez las revistas tienden a limitar más el espacio y el número de palabras, pues porque consideran de que si no, si no lo dijo en un corto resumen, digámoslo así, pues más bien que lo coloque en los anexos o en los suplementos. Y como usted lo dice, sí, lo ideal sería uno tener ya muy claro cuáles serían las revistas o la revista a la cual voy a enviar el manuscrito. Ahora, obviamente hay cosas que seguramente son absolutamente ineludibles, que uno tenga que publicar una tabla 1, pues obviamente la va a hacer, y que tenga la tabla 2 y probablemente sí, la parte bivariada, el análisis bivariado y finalmente los modelos multivariados, en fin. En general una proporción es que se debe tener una tabla o un gráfico, en fin, por cada 1.500 palabras, ¿sí? Por cada 1.000 a 1.500, lo cual pues finalmente pues termina siendo poco, ¿no? O sea, ahora, de nuevo, los anexos le permiten a uno enviar las tablas suplementarias, las gráficas suplementarias, y yo creo que ese es el recurso, ¿no? De tener un suplemento para enviar las tablas y gráficas que no las va a colocar en el manuscrito principal. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias nuevamente por esta conferencia en el miércoles de epidemiología. Tendremos nuestra próxima sesión dentro de 15 días para hablar de los grupos de investigación y con eso cerraremos este ciclo de actividades académicas de la Subdirección de Docencia de la Unidad de Investigación Científica del Hospital. Les agradezco a todos su participación y nos vemos dentro de 15 días. Bueno, que tengan buena noche. Gracias, feliz noche para todos. Gracias.